Bienvenidos. Este es el día número 338. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Queremos seguir el ejemplo de los santos. Ellos no quisieron un Dios a su medida, sino quisieron realizar la voluntad de Dios. No trataron de volver a Dios del tamaño de ellos, sino que fueron creciendo en el amor y las virtudes que Dios les concedió. Así haga esta palabra su obra en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel, capítulo 42. El hombre me hizo salir hacia el atrio exterior en dirección al norte, y me llevó hasta las habitaciones que estaban frente al patio y frente a la construcción hacia el norte. Su largo era de 50 metros por el norte, y su ancho de 25 metros. De frente a las puertas del atrio interior y de frente al pavimento del atrio exterior, había unas galerías que corrían paralelamente una en cada uno de los 3 pisos. Delante de las habitaciones había un corredor de 5 metros de ancho hacia el interior y de 50 metros de largo. Sus puertas daban hacia el norte. Las habitaciones superiores eran más estrechas que las inferiores y las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio, ya que estaban dispuestas en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas del atrio. Por eso eran más estrechas que las habitaciones interiores y las intermedias a partir del suelo. La pared exterior que correspondía a las habitaciones en dirección al atrio exterior tenía un largo de 25 metros sobre el frente de las habitaciones, porque el largo de las habitaciones que daban al atrio exterior era de 25 metros, mientras que las que daban al frente del templo tenían 50 metros. Más abajo de estas habitaciones había una entrada, situada al este del que entraba por el atrio exterior. A lo ancho del muro del atrio en dirección al sur, sobre el frente del patio y sobre el frente de la construcción, había unas habitaciones con un pasillo delante de ellas. Su aspecto era el mismo que el de las habitaciones situadas hacia el norte. Tenían el mismo largo, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. Al pie de las habitaciones que daban al sur, había una entrada al comienzo de cada pasillo frente al muro situado sobre la parte oriental. El hombre me dijo: las habitaciones del norte y del sur que están frente al patio son las habitaciones santas donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las cosas santísimas. Allí se depositarán las cosas santísimas, la oblación, la víctima del sacrificio por el pecado y la del sacrificio de reparación, porque ese lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren en el santuario, no saldrán del lugar santo al atrio exterior sin dejar antes en ellas las vestiduras utilizadas para el culto, porque esas vestiduras son sagradas. Deberán ponerse otra ropa para acercarse al sitio destinado al pueblo. Cuando el hombre terminó de medir el interior de la casa, me hizo salir hacia la puerta que daba al oriente y midió todo el contorno. Midió con la vara de medir el lado oriental, 250 metros. Se volvió y midió el lado septentrional, 250 metros. Se volvió hacia el lado meridional y lo midió, 250 metros. Se volvió hacia el lado occidental y lo midió, 250 metros.
Él midió los 4 costados, y allí había un muro circundante de 250 metros de largo por 250 de ancho, para separar lo sagrado de lo profano. El hombre me llevó hacia la puerta que miraba al oriente, y yo vi que la gloria del Dios de Israel venía desde el oriente, con un ruido semejante al de las aguas caudalosas, y la tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y como la que había visto junto al río Quebar. Entonces caí con el rostro en tierra. La gloria del Señor entró en la casa por la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y yo vi que la gloria del Señor llenaba la casa. Y oí que alguien me hablaba desde la casa, mientras el hombre permanecía de pie junto a mí. La voz me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se asienta la planta de mis pies. Aquí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel no profanará más mi nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus prostituciones, ni los cadáveres de sus reyes con sus tumbas. Al poner su umbral junto al mío y los postes de sus puertas al lado de los míos, con un simple muro de por medio, los israelitas mancharon mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, y yo los devoré con mi indignación. Pero de ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. En cuanto a ti, hijo de hombre, describe la casa al pueblo de Israel, que ellos se avergüencen de sus culpas y tomen las medidas de su dueño. Y si se avergüenzan de lo que hicieron, tú les darás a conocer la forma de la casa y su diseño, sus salidas y sus entradas, y todos los preceptos y leyes concernientes a ella. Fíjalas por escrito a la vista de todos, para que observen todo lo concerniente a ella y lo realicen. Esta es la ley concerniente a la casa. Todo su ámbito y sus alrededores, sobre la cima de la montaña, son un lugar santísimo. Tal es la ley concerniente a la casa. Estas son las dimensiones del altar con sus medidas en codos, a razón de 1 codo y palmo, es decir, de medio metro por cada codo. La fosa circundante medía 1 metro de alto por medio de ancho, con un reborde de 1 palmo sobre su contorno. La altura del altar era la siguiente: desde el basamento sobre el suelo hasta la plataforma inferior, 1 metro de alto y medio de ancho, y desde la plataforma pequeña hasta la plataforma más grande, 2 metros de alto y 1 de ancho. Desde allí hasta el ara del altar había 2 metros, y por encima de ella sobresalían 4 cuernos. El ara medía 6 metros de largo por 6 de ancho. Era un cuadrado perfecto. La plataforma superior era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 de ancho, con un reborde de 25 centímetros. La fosa circundante era de medio metro, y sus gradas estaban vueltas hacia el oriente. El hombre me dijo: así habla el Señor. Estas son las prescripciones concernientes al altar, cuando sea erigido para ofrecer el holocausto sobre él y rociarlo con sangre. Tú darás un ternero como sacrificio por el pecado a los sacerdotes levitas, a los descendientes de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor. Luego tomarás una parte de su sangre y la echarás sobre los 4 cuernos del altar, sobre los 4 ángulos del zócalo y alrededor de todo su reborde. Así le quitarás el pecado y harás la expiación por él. Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en una dependencia de la casa fuera del santuario.
El segundo día ofrecerás un chivo sin defecto como sacrificio por el pecado, y se quitará el pecado del altar, como se había hecho con el ternero. Cuando hayas acabado de quitar el pecado, tomarás un ternero sin defecto y un carnero sin defecto, sacados del rebaño, y los presentarás delante del Señor. Los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un chivo en sacrificio por el pecado. También se ofrecerá un ternero y un carnero sin defecto sacados del rebaño. Durante 7 días se hará la expiación por el altar, se lo purificará y se lo dedicará. Al cabo de estos días, desde el día 8º en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar los holocaustos de ustedes y sus sacrificios de comunión, y yo los aceptaré, oráculo del Señor. El hombre me hizo volver en dirección a la puerta exterior del santuario, la que miraba hacia el oriente, y esa puerta estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Solamente el príncipe en ejercicio se sentará allí para comer en la presencia del Señor. Él entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por ese mismo camino. Luego me llevó por la puerta septentrional hacia la fachada de la casa. Yo miré y vi que la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces caí con el rostro en tierra. El Señor me dijo: presta atención, hijo de hombre, mira bien y escucha cuidadosamente lo que te voy a decir acerca de todas las prescripciones concernientes a la casa del Señor y a todo su ritual. Ten bien en cuenta quiénes podrán ser admitidos en la casa del Señor y quiénes deberán ser excluidos del santuario. Tú dirás a esos rebeldes, al pueblo de Israel: así habla el Señor, basta ya, pueblo de Israel, de todas las abominaciones que ustedes han cometido, introduciendo gente extranjera, de corazón y cuerpo incircuncisos, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, mientras ustedes me ofrecían grasa y sangre como alimento. Así ustedes, con todas sus abominaciones, quebrantaron mi alianza. No se encargaron ustedes mismos de ejercer mi sagrado ministerio, sino que pusieron a esa gente para que lo ejerciera en lugar de ustedes en mi propio santuario. Por eso así habla el Señor. Ningún extranjero de corazón y cuerpo incircuncisos, ninguno de los extranjeros que residen en medio de Israel, podrá entrar en mi santuario. Los levitas, que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para seguir a sus ídolos, cargarán con su culpa. Ellos tendrán a su cargo en mi santuario la custodia de las puertas de la casa y el cuidado de la casa. Ellos inmolarán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y estarán ante el pueblo para servirlo. Porque ellos lo sirvieron delante de sus ídolos, e hicieron caer en la iniquidad a la casa de Israel. Por eso yo levanto mi mano contra ellos, oráculo del Señor, y ellos cargarán con su culpa. No se aproximarán a mí para ejercer la función sacerdotal, ni se aproximarán a mis cosas santas, las cosas santísimas, sino que cargarán con el oprobio y las abominaciones que cometieron. Yo los pongo como encargados del cuidado de la casa y de todo el servicio que deba prestarse en ella. En cambio, los sacerdotes levíticos, hijos de Sadoc, que ejercieron el ministerio en mi santuario, cuando Israel se descarriaba lejos de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo del Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y se encargarán de mi servicio. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se revestirán con vestiduras de lino. No llevarán ropa de lana cuando presten servicio a las puertas del atrio interior y en la casa.
Tendrán turbantes de lino sobre su cabeza, y también usarán calzoncillos de lino. No se ceñirán con nada que haga transpirar. Cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras que se hayan puesto para prestar servicio, dejándolas en las habitaciones del santuario, y se pondrán otra ropa, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni dejarán crecer libremente sus cabellos, sino que se cortarán los cabellos cuidadosamente. Ningún sacerdote beberá vino cuando deba entrar en el atrio interior. Ellos no se casarán con una viuda ni con una mujer repudiada, sino solo con una virgen de la raza del pueblo de Israel. Pero podrán casarse con la viuda de otro sacerdote. Los sacerdotes instruirán a mi pueblo sobre la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y le enseñarán a distinguir lo puro de lo impuro. En los litigios, ellos tendrán autoridad para juzgar. Juzgarán según mis leyes, observarán mis preceptos y mis instrucciones en todas mis solemnidades, y observarán mis sábados. Los sacerdotes no tocarán a un hombre muerto, para no incurrir en impureza, a no ser que se trate del padre o la madre, de un hijo o de una hija, o de un hermano o hermana que no haya tenido marido. Después de su purificación, se contarán 7 días, y el día que entren en el lugar santo, en el atrio interior, para prestar servicio en el lugar santo, ofrecerán su sacrificio por el pecado, oráculo del Señor. Los sacerdotes no tendrán una herencia, porque yo soy su herencia. Ustedes no les darán una propiedad en Israel, porque yo soy su propiedad. Ellos se alimentarán con la oblación y con las víctimas del sacrificio por el pecado y del sacrificio de reparación. Todo lo dedicado al Señor en Israel será para ellos. También será para el sacerdote la mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Ustedes entregarán al sacerdote lo mejor de sus moliendas, para que la bendición permanezca sobre tu casa. Los sacerdotes no comerán ningún animal encontrado muerto o destrozado por las fieras, sea ave o ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 36, versículos del 18 al 27. El estómago asimila toda clase de alimentos, pero hay unos mejores que otros. El paladar distingue los manjares y el corazón inteligente descubre las mentiras. Un corazón tortuoso provoca contrariedades, pero el hombre de experiencia le da su merecido. Una mujer acepta cualquier marido, pero unas jóvenes son mejores que otras. La hermosura de la mujer alegra el rostro y supera todos los deseos del hombre. Si en sus labios hay bondad y dulzura, su marido ya no es más uno de tantos hombres. El que adquiere una mujer tiene el comienzo de la fortuna, una ayuda adecuada a él y una columna donde apoyarse. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada, y donde no hay mujer, el hombre gime y va a la deriva. ¿Quién puede fiarse de un salteador que va rápidamente de ciudad en ciudad? Así sucede con el hombre sin nido, que se alberga donde lo sorprende la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 6. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos, y oí al primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, «Ven». Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los seres vivientes que decía, «Ven». Y vi aparecer otro caballo, rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra,
para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, «Ven». Y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, «Se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino». Cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí al 4º de los seres vivientes que decía, «Ven». Y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía. Y recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra?» Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos, que iban a sufrir la misma muerte. Y cuando el Cordero abrió el 6º sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto, y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas y las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, «Caigan sobre nosotros, y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir?» Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.